Hermanos, nuevamente el Señor les da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por darse cita aquí en este lugar para estudiar su palabra y para dejar que la voz de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y para entrar en el tema voy a invitarlo a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que desde el momento en que abramos las Sagradas Escrituras sea Él quien nos hable a cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Padre, Creador del cielo y de la tierra, nos postramos delante de tu presencia. Y enviando nuestras oraciones hasta el lugar santísimo, queremos pedirte que derrames de tu Espíritu Santo para que nos hagas entender, comprender las Sagradas Escrituras. Aclara nuestras mentes, Señor, que nos olvidemos del mundo de allá afuera y que nos centremos única y exclusivamente en el estudio de tu palabra. Que nos hagas comprender y ver que realmente, Señor, necesitamos regresar a las sendas antiguas. Amén. Te ruego y te suplico, Señor, que me uses, que uses mis labios, que uses mi boca, que uses mis ojos, que uses mis oídos, mis manos, todo mi ser, Señor, para que pueda transpartir tu sagrada y bendita palabra. Amén. Y a la final, Señor, tu nombre sea engrandecido y enaltecido, pues tu palabra dice que usted solamente se merece la honra y la gloria. Así pues, Señor, nos levantaremos convencidos y agradecidos de que usted ha escuchado nuestras oraciones. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice, amén. Les damos de igual manera una cordial bienvenida a nuestros hermanos, amigos que nos estarán mirando a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas de Facebook, de YouTube, y que posteriormente, cuando terminemos de finalizar el mensaje, pues les rogamos que si se corrobora con un escrito está, pues que lo compartan para que otros de igual manera comprendan la palabra del Señor. En este día estaremos estudiando este tema que ustedes miran en su pantalla. El tema lleva por título Los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Los 24 ancianos. ¿Y de dónde han venido? Esos son los 24 ancianos, el tema del día de hoy. Vamos a mirar en nuestra pantalla alguna cita del Espíritu de Profecía donde nos va a decir, de acuerdo a este libro que estaremos utilizando para esta presentación y algunos más. Por ejemplo, ustedes miran ahí en la página donde dice, hablando de el pastor Urias Smith, de su libro de Daniel y Apocalipsis, dice en la página 66 de Manuscritos Inéditos, la verdad para nuestro tiempo se ha publicado en muchos libros. Y sigue diciendo que esos que andan exponiendo ideas carentes de valor y sin ningún criterio, dejen ya de una vez de hacerlo. Es decir, que hay otros predicadores que andan enseñando, pero que no tienen fundamento en sus presentaciones. Sigue diciendo, y que se pongan a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Entonces
sí tendrán buenas ideas de las que hablar. Al recibir conocimiento contenido en este libro, está hablando del libro del profeta, del hermano Urias Smith. Dice, entonces sí tendrán buenas ideas de las que hablar. Al recibir el conocimiento contenido en este libro, irán acumulando en el cofre de su cerebro un tesoro del que podrán ir sacando joyas continuamente cuando comuniquen a otros las grandes verdades esenciales de la palabra. Y luego miren lo que sigue diciendo en el segundo párrafo. El interés sobre el libro de Daniel y sobre el Apocalipsis ha de seguir mientras dure el tiempo de gracia. Dios usó al autor de las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Quién usó al hermano Urias Smith? Dios. ¿Y hasta cuándo va a estar siendo utilizado este libro de Apocalipsis? Hasta el día de su venida. Dice aquí que hasta el día que se cierre el tiempo de gracia. Amén. Ahora sigue diciendo, como canal a través del cual comunicar luz para dirigir las mentes a la verdad. Y luego viene una pregunta. ¿Vamos a despreciar esa luz que nos señala hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey? Este libro de Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, para nuestras visitas aquí en nuestro medio. En el versículo 1, Apocalipsis 1:1, nos dice las Sagradas Escrituras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Para muchos hermanos de otras denominaciones, ellos encuentran el libro de Apocalipsis como un libro misterioso. Algunos le llaman un libro místico, otros le llaman un libro sellado. Pero el mismo versículo 1 nos acaba de decir que es un libro revelado, que es un libro que se puede entender, que se puede estudiar, que se puede comprender. Por eso dice aquí en el versículo 1, Dios le dio para manifestar a quienes, dice ahí, a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Eso quiere decir que este libro se le ha dado a quienes, a los siervos de Dios. Hay una parábola ya en Mateo capítulo 25 donde hay dos tipos de siervos. Está el siervo fiel y está el siervo infiel. Algunas versiones dicen el siervo inútil. Y dice que el siervo fiel está siempre dando a su tiempo la comida a su familia. Mientras que el siervo infiel o el siervo inútil dice que empieza a predicarle a la gente que el Señor tarda en venir. Pues el libro de Apocalipsis nos va a revelar a nosotros cuán cerca está la venida del Señor Jesús. Por eso comienza y termina diciendo, ven pronto. Por eso comienza y termina así. Ahora, dice el versículo 3, Apocalipsis 1:3. La palabra de Dios dice, bienaventurados el que la lee y los que oyen las palabras de la profecía. Así que los que leen y oyen las palabras de esta profecía, ¿qué son? Son bienaventurados, bendecidos, como dicen algunas versiones. Así que entonces no hay por qué temerle el estudiar este libro. La realidad de las cosas es que cuando uno le pregunta a diferentes denominaciones,
muchos hermanos se quedan solamente y llegan hasta el capítulo 3, hasta la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Porque ellos dicen que esa iglesia de la Odisea es el periodo de la iglesia y después va a ser raptada, va a ser arrebatada, y entonces para ellos ya no tiene ningún valor el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4 en adelante, y solamente llegan hasta el capítulo 3. Pero cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de toda, nos está hablando desde el Génesis hasta el mismo libro de Revelaciones, el capítulo 22. Ahora, vamos a mirar nosotros que hay una bienaventuranza. Hay un regalo especial para que los que estudian este libro sean interesados y la comprendan. Vamos a pasar a este otro slide y vamos a mirar nosotros esta otra cita que ustedes conocen, poniendo la base y el fundamento para los libros que vamos a estar utilizando. Dice: el firme fundamento de nuestra fe. Y luego dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 241. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Y luego, en esta cita encontraremos que se mencionan a dichos pioneros. Por ejemplo, aparece en esta cita mi esposo. ¿Quién era el esposo de la mensajera del Señor? La iglesia. Era Jaime White. Ahora, otro de los que establecieron firmemente el fundamento fue el pastor José Bates. Otro, el padre Pierce. Pero también dice aquí el pastor Irán Epson, y aquí está subrayado en color pistache. Y dice, y otros. Eso quiere decir que hay otros más, aparte de James White, aparte de José Bates, aparte del padre Pierce, aparte de Irán Edson, hay otros más. Pues nosotros utilizaremos a esos otros más para definir y contestarnos esta pregunta. ¿Dónde se menciona por primera vez a los 24 ancianos? Capítulo 4 de Apocalipsis. La primera vez que se menciona a los 24 ancianos son en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Y donde fue nuestro texto bíblico en el versículo Apocalipsis capítulo 4. Y el versículo 4, ahí aparece la primera vez en relación a los 24 ancianos. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Este versículo 4 tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto de este versículo 4? El contexto del versículo 4 es Apocalipsis 4:1. Y miren lo que dice aquí en Apocalipsis 4:1. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder pronto. ¿Cuál es esa
puerta que el apóstol Juan mira abierta. El cielo. Vamos a mirar ahorita cuál es esa puerta. Dice esta cita del pastor Urias Smith en relación a esta puerta. Dice aquí: vi una puerta abierta en el cielo. Nótese que Juan dice, una puerta fue abierta en el cielo. No hacia el cielo. La literal expresión en el griego es esta: he aquí una puerta abierta en el cielo. No se trata de una apertura hacia el cielo ante la mente de Juan, como en el caso de Esteban, y menciona Hechos 7:56. Algún lugar ya en el cielo le fue abierto y se le permitió ver lo que sucedía allí, que lo visto por Juan era el santuario celestial. Aparecerá claramente en otras partes de la puerta que Juan miró. ¿Qué puerta es? La puerta, vamos a leerlo para que lo podamos comprender mirando esta imagen. Aquí está el santuario que Dios le ordenó a Moisés que construyera. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. Y me harán un santuario para que yo habite ahí. Luego a Salomón se le dio el privilegio de construir el templo en Jerusalén. Ahora, este santuario es el que está mirando Juan en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Vamos por amor a nuestras visitas a leerlo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Hebreos 8, versículos 1 y 2. Para que nuestras visitas que están aquí puedan comprender que allá en el cielo hay un santuario. Miren lo que dice la Biblia. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y luego dice el versículo 2: ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Así que hay un santuario que levantó ¿quién? Dios. Cuando nosotros comparamos este versículo con Éxodo capítulo 25, vamos a leer ahora Éxodo capítulo 25 y leeremos en el versículo 8 y el versículo 9 para que miremos la diferencia. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y el versículo 9, miren lo que dice: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que, ¿qué se le mostró a Moisés? Se le mostró un diseño. Pero un diseño ¿de qué tabernáculo? Del tabernáculo que está en el cielo. Del celestial. Muy bien, del celestial. Eso fue lo que miró Moisés. Una copia del celestial. Por eso cuando Dios manda a Moisés, Moisés lo tiene que hacer detalladamente tal como Dios se lo trazó a él. Así lo tenía que hacer porque iba a ser una copia del verdadero, como dice Hebreos 8, versículo 1 y 2, del celestial, del que fue hecho por no mano de hombre. Este tabernáculo que ustedes miran aquí, lo construyeron manos de hombre. Pero el que está en el cielo, dice Hebreos 8, versículo 1 y 2, que no la hicieron manos de hombre.
que la hizo Dios mismo. Ahora miren lo que dice Hebreos capítulo 9. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9 y leeremos en el versículo 1 y el versículo 2, para que miren cómo está el santuario, tanto el de la tierra como el de el cielo. Hebreos 9 y versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal. Versículo 2. Porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo está la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. Si miran la gran diferencia. Así que de acuerdo al apóstol Pablo, esta primera parte donde está el candelabro, donde está la mesa de los panes, donde está el altar de incienso, la versión que nosotros tenemos dice santuario, pero en el original dice lugar santo. Y luego dice, tras este lugar santo, ¿cuál lugar venía? De acuerdo al versículo 2, el lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos. Ahora, el santuario está dividido entonces en lugar santo y lugar santísimo. Vamos a mirar nosotros también que en el santuario habían 3 puertas. La puerta de la entrada al atrio, la puerta a la entrada al lugar santo y la puerta a la entrada al lugar santísimo. Aquí hay un argumento muy poderoso para los que no creen en los mandamientos de Dios en la actualidad y que fueron clavados en la cruz. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y el versículo 19, Juan mira el lugar santísimo. Y miren lo que mira Juan. Apocalipsis 11, 19. Dice la Biblia, y el templo de Dios que está en el cielo fue abierto. La versión que yo estoy leyendo en la pantalla es la Biblia del lenguaje antiguo. Y dice aquí, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Así que, ¿qué es lo que mira Juan? Primero mira el santuario o el templo, y luego, ¿qué es lo que, a dónde se le dirige la mirada? Se le dirige al arca del pacto. Pero da la casualidad que adentro del arca del pacto se encontraban los 10 mandamientos. Y estamos hablando en el año 96 cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. Juan mira que la ley de Dios está allá en el arca del pacto. Ahora, podemos nosotros mirar entonces que el santuario tiene primera puerta del atrio, segunda puerta, lugar santo, y tercera puerta, lugar santísimo. Ahora, vamos a mirar cuál puerta es la que miró Juan. Porque dice que Juan vio una puerta abierta en el cielo. Esta puerta no puede ser. Porque esta puerta, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado como el Cordero Pascual. Y esto ocurrió en el año 31 después de Cristo. Por consiguiente, Cristo ya había pasado esta puerta.
Ahora, cuando Juan está mirando en Apocalipsis capítulo 4, vamos a seguir avanzando y vamos a mirar cuál es la puerta que mira el apóstol Juan. Dice aquí, Juan fue uno quien cuando Dios dijo, sube, él pudo elevarse. Ezequiel fue otro que tuvo el privilegio de visitar el cielo. Y él describe en la mejor forma del lenguaje humano las glorias del trono de Dios. Y luego miren lo que dice. Cuando Cristo llamó, Gabriel condujo a Juan al santuario del cielo, a la misma presencia de Jehová. Esto se encuentra en la historia del vidente de Patmos, del pastor Stephen Haskell. La mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, dice, el templo de Dios está abierto en el cielo y el umbral se encuentra coloreado con la gloria de Dios, que es para toda iglesia que ame a Dios y guarda sus mandamientos. Nos sigue diciendo, hablando de esta puerta. Ahora, en el conflicto de los siglos, página 466. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Esto lo leímos en Hebreos 9, versículo 1 y 2. Cuando en una visión le fue dada al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí, ¿cómo dice ahí? 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar, ¿qué cosa? El primer departamento del santuario en el cielo. Así que, ¿cuál es la puerta que miró Juan? ¿La puerta del lugar santo o la puerta del lugar santísimo? La puerta del lugar santo, porque está mencionando los utensilios del lugar santo. Y luego dice allí, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Ahora, miren lo que dice, sigue diciendo Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 2. Necesitamos leer estos versículos, estos 3 versículos para comprender el versículo 4. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Así que, ¿quién aparece en la escena en el versículo 2? Aparece en la escena, dice, al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. Este que está sentado sobre el trono, la Biblia nos va a decir que es Dios Padre. Y luego sigue diciendo, Juan mira esta puerta y Juan contempla el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso. Cuando Juan mira, ¿en qué año está mirando Juan esta escena?
¿Cuándo se abrió esa puerta? En el año 31 fue cuando Cristo entró a este lugar santo. Solo que a Juan en el año 96 se le está revelando este departamento. Y cuando Juan entra, él mira que en este lugar, del lugar santo, hay un trono. Y en ese trono hay uno que está sentado. Eso quiere decir que en el año 31, ese trono, como dice la versión que tenemos, fue puesto. La pregunta que nos debemos de hacer ahora es, ¿de dónde venía ese trono? Miren lo que dice la versión King James. Acuérdense que esta era la versión que utilizaban los pioneros. La versión King James. Y enseguida estaba en el espíritu. Y he aquí un trono se puso en el cielo. Y uno se sentó en el trono. Fíjense, primero traen el trono. La pregunta es, ¿de dónde traen ese trono? Y luego dice que ese trono, sobre ese trono se sienta Dios Padre. Cuando nosotros miramos en el santuario, el trono de Dios, ¿en qué departamento se encontraba? El trono de Dios se encontraba en el lugar santísimo. Así que ¿de dónde vino ese trono? Del cielo. Vino del lugar santísimo al lugar santo y se estableció el trono. E inmediatamente en este lugar se sentó Dios Padre. Y en ese contexto del año 31 se mueve el trono de Dios del lugar santísimo al lugar santo. Se sienta Dios Padre en el año 31 con un propósito. Él se sienta con un propósito. Y miren lo que va a seguir diciendo. Como ustedes miran aquí, viene del lugar santísimo a recibir al Hijo. Se coloca el Padre y su trono en el lugar santo. Y esta escena ocurre en el año 31. Ahora, aparece en nuestra Biblia versículo 3 y el versículo 4. Y dice la Biblia, Apocalipsis 4, versículo 3 y 4. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y ahora viene el versículo 4 que nos interesa. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Ahora yo les hago la pregunta. Aquí está el trono. Ese trono ya miramos que en la King James Version que viene del lugar santísimo al lugar santo. El trono no estaba ahí. De igual manera, ahorita vamos a mirar que estas 24 tronos o 24 sillas tampoco estaban ahí. Fueron puestas ahí. Así como se puso este trono, también estas 24 sillas se pusieron ahí. Cuando estas sillas se pusieron ahí, se sentaron los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Esa es la pregunta que se hace en la actualidad. ¿Quiénes son? Hay muchas interpretaciones de quiénes son estos 24 ancianos. Si le preguntamos al pastor Urias Smith, miren lo que él diría.
Él diría esta declaración. Dice así: los 24 ancianos, la pregunta que una vez se le propuso a Juan sobre, ¿cómo dice ahí? Cierta compañía, ha surgido frecuentemente en relación con estos 24 ancianos. ¿En qué año se escribió el libro del pastor Urias Smith? Esta cita está tomada del libro de Daniel y Apocalipsis. En 1897 se escribió este libro. Y a ellos le hacían estas preguntas. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Y miren las respuestas que ellos daban. ¿Quiénes son estos? Es la pregunta. ¿Y de dónde vinieron? Por eso el tema se llama ¿quiénes son y de dónde han venido? Y la respuesta dice: se observará que están vestidos con ropas blancas y tienen en sus cabezas coronas de oro. Y miren la respuesta, que son señales tanto de un conflicto completado como de una victoria obtenida. De esto concluimos. ¿Esta palabra es en tiempo singular o en tiempo plural? Está hablando en forma plural, porque no era solamente él, eran varios. Dice, de esto concluimos que una vez participaron en la guerra cristiana. Y sigue diciendo, una vez pisaron en común con todos los santos esta peregrinación terrenal, pero han vencido y para algún buen propósito, en anticipación de la gran multitud de los redimidos, llevan sus coronas de victoria en el mundo celestial. Así que para Urias Smith, ¿quiénes son los 24 ancianos? Los 24 patriarcas de Jerusalén. Dice aquí, ahorita vamos a leer que Urias Smith dice que es una cierta compañía que vivió aquí en la tierra, que luchó, pero ¿qué? Venció. Que vencieron, que tuvieron una peregrinación terrenal también dice. Vamos a ver qué pensaba el pionero Stephen Haskell. Miren lo que dice Stephen Haskell en el libro La historia del vidente de Patmos. Este arroja un poquito más de luz y dice: volviéndose del Padre que se sentaba en el trono, Apocalipsis 4:2, Juan vio 24 asientos alrededor del trono. Estos asientos estaban ocupados por 24 ancianos, vestidos con vestiduras blancas y tenían en sus cabezas coronas de oro. Miren lo que dice. Estos también representan la obra expiatoria de Cristo. Representan a los hombres de todo linaje, lengua, pueblo y redimidos por la sangre de Cristo. Vestido con las blancas vestiduras de justicia y llevando en sus cabezas las coronas de la victoria que se prometen a todo vencedor. Y luego miren esta declaración del pastor Haskell. Él ya le da nombre y apellido. Eran de esa compañía que se levantó del sepulcro cuando Cristo salió del sepulcro. Y de los que Pablo habla como una multitud de cautivos ofrecidos al Padre como los primeros frutos de los muertos. El trabajo de estos 24 ancianos se describe en el 5º capítulo. Y por esa razón solo se les menciona en este sentido como sentados cerca del trono.
Así que para Stephen Haskell, ¿quiénes son los 24 ancianos? Para Stephen Haskell son las primicias. ¿La iglesia primitiva? No, ahorita lo vamos a leer, hermano. Un grupo de cristianos que resucitaron en una resurrección especial el domingo de la mañana cuando Cristo resucitó. Amén. El tercer día. Amén. Eso es conocida como las primicias. Eso es lo que nos está diciendo hasta ahorita Stephen Haskell. Hay un libro que lleva por nombre El Instituto Bíblico. Este libro no se alcanza a mirar muy bien en la pantalla. Ahí está un poquito mejor. Y miren el prefacio que aparece ahí. Dice aquí que es el Instituto Bíblico por el anciano, ¿cómo dice ahí? James White y Urias Smith, publicado en el abril de 1877. En este librito del Instituto Bíblico del pastor James White y Urias Smith, ellos publicaron esta respuesta cuando a ellos le preguntaron quiénes son los 24 ancianos. Miren lo que dice. Vamos a mirar. Dice aquí, en la página 208. El Instituto Bíblico, James White y Urias Smith. Dice ahí, ¿qué sucedió con los santos que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Cristo? Como está registrado en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 27 y versículo 52. Dice la Biblia, esto está ocurriendo dice aquí, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de su resurrección y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Esos son los que resucitaron con Cristo. Ahora miren lo que dice el libro del Instituto Bíblico. Respuesta. El único registro definitivo que tenemos de ellos es que fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Lo acabamos de leer. Pero Pablo hace uso de una expresión de la que deducimos. ¿Por qué dice deducimos? Porque son White y son Urias Smith, de los cuales deducimos que ascendieron al cielo con Cristo. Porque hablando de su ascensión en Efesios capítulo 4 y el versículo 8 dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. El margen dice, una multitud de cautivos. Y luego miren lo que dice, la parte subrayada. ¿Quiénes podrían ser estos cautivos sino los que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Cristo? Por lo tanto, miren lo que dicen. Concluimos que ahora están con Cristo en el cielo, representados por los 24 ancianos del libro de Apocalipsis, porque declaran que han sido redimidos de la tierra. Esa expresión redimidos de la tierra es la que a ellos los lleva a tomar esa posición, que fueron llevados al cielo y ahora están alrededor del trono.
Vamos a seguir avanzando. Entonces tenemos aquí donde dice, y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados sobre ellos 24 ancianos, vestidos de blanca, con coronas de oro sobre sus cabezas. Vamos a pasar ahora a mirar nuevamente este slide para tratar de comprender un poquito a Haskell, a Smith y a White. Si esta escena está ocurriendo en el año 31, ¿en qué año subieron esas primicias al cielo? En ese mismo año. ¿Quién más subió en ese mismo año al cielo? Cristo. Ahora, cuando Cristo está ascendiendo al cielo, ¿quiénes entran primero al lugar santo? ¿Cristo o las primicias? Las primicias. Las primicias entran primero. Y cuando ellos entran, estamos aquí tratando de comprender a Haskell, a Urias Smith y a James White. Entonces, cuando las primicias entran en el año 31, ese domingo, el día 16 de Nisan o el 16 de Abib, que ellos entraron, habían algo que los estaban esperando a ellos. ¿Qué era lo que los estaban esperando a ellos? Los 24 sillas. Porque esas sillas no estaban ahí, fueron puestas. Al mismo tiempo que fueron puestas el trono de Dios, donde Él se sentó. Y en el año 31 entran las primicias y los están esperando esas 24 sillas. Después que ellos entran, estamos tratando de comprender a Smith y a los pioneros. Después entra Cristo. ¿Y qué es lo que recibe Cristo cuando Él entra? ¿Qué hace toda la multitud que está en el lugar santo? Se postran delante de Él. ¿Y qué más hacen? Quitan sus coronas. Por eso es que cuando entra Jesús, ya los tronos están puestos y los ancianos ya están sentados ahí. Porque Cristo, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 4 y 5, nos va a decir que ya estaban los tronos puestos cuando Cristo entra. Apocalipsis dice aquí, miren otro versículo que nos habla de los ancianos, de los 24 ancianos. En el versículo 10, 4:10, Apocalipsis 4:10. Miren lo que siguen haciendo los ancianos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Así que, ¿qué es lo que hacen los 24 ancianos en el año 31 cuando llegan? Se postran. ¿Se postran delante de quién? Del trono santo. Del que está sentado sobre el trono. Y luego miren lo que sigue diciendo. Y adoran al que vive para siempre jamás. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que entran, se postran delante del Dios Padre, arrojan sus coronas y una vez que le rinden loor, se sientan sobre los tronos. E inmediatamente después vamos a mirar que aparece la escena del rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y encontramos en el versículo 6
del capítulo 5, Apocalipsis 5, 6. Y miren lo que dice. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Así que ya encontramos aquí que ahora aparece alguien en la cena. ¿Quién aparece? El Cordero. Aparece el cordero como inmolado. Pero ¿quiénes ya estaban ahí? Los ancianos. Ya estaba Dios Padre, estaban los 24 ancianos, estaban los ángeles, estaban los querubines, estaban los serafines. Los 4 seres vivientes. Todos estaban ahí. Y ahora Juan se enfoca en el cordero que fue inmolado. Pero ya estaban ahí los 24 ancianos. Ahora, vamos a seguir analizando. Y miren lo que nos van a seguir diciendo los pioneros. Dice el pastor Stephen Haskell en referencia a el versículo 8 de Apocalipsis 5. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Así que ahora, ¿qué hacen los 24 ancianos? Se postran, pero ahora delante de quién? Ahora delante del Cordero. Y el versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes cantan este cántico nuevo? Los ancianos. Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes dicen estas palabras? Los 24 ancianos. Miren lo que dice ahora. Miren lo que dice ahora el pastor Stephen Haskell en relación con estos versículos. Así que cuando Juan miró para que uno abriera el libro, apareció como si fuera un cordero inmolado. Apocalipsis 5:8. Que todo el poder fue dado al cordero, que todo el cielo fue derramado en este sacrificio. Se muestra por sus 7 cuernos y sus 7 ojos. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Porque ni siquiera Cristo podía hacer el trabajo solo. El poder vino del Padre. El Padre y el Hijo se unen en la obra de la redención. Por eso es que cuando se toma el libro, de aquel lado está la mano del Cordero. Y de este lado, ¿la mano de quién está? Del Padre. Es la unión de Dios Padre con Dios Hijo, y se cumple San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Un plan mancomunado entre Dios Padre y Dios Hijo. Ahora miren lo que sigue diciendo. El poder vino del Padre. El Padre y el Hijo se unen en la obra de la redención. Y cuando tomó el libro, las 4 bestias o seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y frascos de oro llenos de olores o de inciensos, que son las oraciones de los santos.
Y miren lo que está subrayado. Aquí se presenta el trabajo de los ancianos y los seres vivientes. Como el Cordero ministra constantemente ante el trono de Dios, estos que han sido redimidos para Dios de toda parentela, lengua, pueblo y nación, se inclinan ante el trono, ofreciendo al que está sentado en él las oraciones que ascienden de la tierra. Con las oraciones hay una nube de incienso. Este santo incienso es los méritos de la justicia que a través de la fe es imputada a su pueblo y que es el único que puede hacer que la adoración de los seres pecadores sea aceptable para Dios. Así que, ¿cuál es el trabajo de los 24 ancianos? De acuerdo a Stephen Haskell. ¿Qué están haciendo ellos también? Están intercediendo en el cielo por medio de las oraciones. Pero no solamente están intercediendo. Vamos a seguir mirando. Urias Smith. Este canto es cantado antes de que ocurra cualquiera de los eventos de la profecía de los 7 sellos. ¿Cuándo se abrió el primer sello? ¿En qué año? En el año 31 se abre el primer sello y termina su conclusión en el año 100 después de Cristo. Ahora, por consiguiente, ¿en qué año se está cantando este canto? En el año 31. Cuando ascendió Cristo y estaban los 24 ancianos y cantaron este cántico. Luego sigue diciendo, pues se canta para exponer la valía del Cordero para tomar el libro y abrir los sellos. Sobre la base de lo que ya había cumplido, que era su redención. No es pues lanzada aquí por anticipación, teniendo su aplicación en el futuro, pero expresa un hecho absoluto y acabado en la historia de los que la cantaron. Y miren lo que dice, ¿quiénes son los que la cantan? Estos pues eran una clase de personas redimidas, redimidos de esta tierra, redimidos como todos los demás deben ser redimidos por la sangre preciosa de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que sigue diciendo Urias Smith. En algún otro lugar leemos de tal clase de redimidos. Y miren lo que va a decir él. Creemos. ¿Por qué dice creemos? Porque son varios los que están pensando así. Creemos que Pablo se refiere a la misma compañía cuando escribe a los Efesios así. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La lectura marginal que él lideró una multitud de cautivos. Efesios 4:8. Volviendo a los eventos que ocurrieron en relación con la crucifixión y la resurrección de Cristo, leemos. Va a citar Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que dormían se levantaron, y salieron de los sepulcros después de su resurrección, y entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27. Así que la respuesta a nuestra pregunta vuelve recogida inequívocamente de la página sagrada. Estos son algunos de los que salieron de sus tumbas en la resurrección de Cristo y que fueron contados con la ilustre multitud que Él condujo desde el cautiverio del oscuro dominio de la muerte cuando ascendió triunfantemente a lo alto.
Mateo registra su resurrección, Pablo su ascensión y Juan los contempla en el cielo, cumpliendo con los sagrados deberes para los que fueron levantados. Así que estos son los 24 ancianos. Así que, ¿qué es lo que hay en el cielo entonces? Si nosotros vemos el santuario, en este santuario, ¿qué había de acuerdo a Hebreos 9, 1 y 2? Ya lo leímos. Habían servicios, dice ahí. Hebreos 9, 1 y 2 dice que habían servicios en el santuario terrenal. ¿Y qué nos está diciendo el pastor Urias Smith? ¿Qué es lo que hay allá en el cielo? Servicios también en el santuario celestial. Así como hay servicios aquí, como había servicios aquí, también hay servicios allá. ¿Cuál es el servicio de los 24 ancianos? Oran por la iglesia. Interceden por la iglesia. Miren lo que nos va a decir esta otra cita. En esta visión, dice el pastor Urias Smith, sigue hablando de los 24 ancianos. Y dice aquí, en esta visión no estamos solos. Wesley habla de la siguiente manera con respecto a los 24 ancianos. Vestidos con vestimenta blanca. Esto y sus coronas de oro muestran que ya habían terminado su curso y tomando su lugar entre los ciudadanos del cielo. Nunca se les llama alma, por lo que es probable que ya tuvieran cuerpos glorificados. Ahora, les voy a hacer la pregunta. Cuando ya nosotros tengamos cuerpos glorificados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser transformados Vamos a ser transformados. a imagen y semejanza de Dios. Amén. A imagen y semejanza de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Marcos. Vamos a leerlo como lo expresa Marcos capítulo 12. Cuando le preguntaron a esta mujer que había tenido 5 maridos. Y le preguntaron al Señor Jesús, cuando ella muera, allá dice, en el cielo, ella, mujer, ¿de quién de estos 5 maridos va a ser? Y el Señor Jesús les contesta a ellos. Dice en el versículo 24, Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? Porque no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Versículo 25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. Ahora yo les digo, ¿cómo son los ángeles? Santo. Son santos, son puros, pero ¿qué más son? No tiene esposa. No tienen esposa, no tienen hijos, no nada de eso. ¿Cómo era el ángel Gabriel? ¿O cómo es el ángel Gabriel? Majestuoso. Otra palabra para majestuoso. Poderosos. ¿Cómo son los ángeles? Poderosos.
¿Y cómo vamos a llegar a ser nosotros? Poderosos. Por eso, cuando la hermana White escribió esa cita, ella habló de los 24 ancianos viéndolas ya en su estado natural como están en el cielo. ¿Y en qué estado natural están ahorita ellos en el cielo? Están glorificados, dice ahí. Y al estar glorificados han sido transformados. Y al estar transformados han sido como los ángeles, santos. Y son fuertes. En inglés dice que son ángeles y se usa la palabra strong. Fuertes, poderosos. Por eso miren lo que va a seguir diciendo el pastor Urias Smith. Se pide al lector que preste especial atención al hecho de que se dice que los 24 ancianos están sentados en tronos. Nuestra traducción es verdad, dice asientos, pero el griego dice tronos. Y así dice la traducción versión revisada, la King James. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sobre los tronos vi sentarse a 24 ancianos. Así que Juan mira los 24 tronos, pero también mira cuando los 24 ancianos se sientan. Y luego miren lo que sigue diciendo. Este pasaje, en consecuencia, arroja luz sobre la expresión que se encuentra en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que los tronos fueron puestos. ¿De qué tronos se está hablando ahí? Dice aquí, estos son los mismos tronos de Daniel capítulo 7 y versículo 9, cuando se mira que se sienta el anciano de días y se ponen tronos. Dice Urias Smith, son los mismos tronos. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque dice aquí, prestémosle suma atención. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que los tronos se pusieron en el lugar santo. Ahí están los tronos. Está Dios Padre. En su mano derecha, el libro. Se acerca el cordero como inmolado y toma el libro. Esto está ocurriendo en el año 31. Se pusieron los tronos, los 24 ancianos se sentaron, pero ahora en Daniel capítulo 7 y versículo 9, ¿qué ocurre con toda esta escena? Se traslada al lugar santísimo, porque dice Urias Smith que estos tronos son los mismos. Es decir, que estas 24 sillas se levantan y ahora se acomodan en el lugar santísimo, junto con este trono. Por eso miren lo que va a seguir diciendo el pastor Urias Smith. Estos son los mismos tronos. Y como se ha mostrado en los comentarios sobre este pasaje, el significado no es sino colocados o establecidos. Y la figura está tomada, miren lo que va a decir, de la costumbre oriental de derribar o colocar esteras o divanes para que se sienten los invitados distinguidos. Así que, ¿quiénes son los 24 ancianos? Invitados distinguidos. Son invitados. ¿Y de dónde vienen esos 24 ancianos? Vienen de la tierra. Por eso son invitados. Porque estos 24 ancianos, ¿en dónde van a vivir? En el cielo.
Un lugar santísimo. En el lugar santísimo. Dice la Biblia que van a vivir en la tierra. La tierra. Estos 24 ancianos viven en la tierra. No se van a quedar a vivir en el cielo. Por eso son invitados. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Invitados a las bodas del Cordero. Nosotros también somos invitados. Pero nuestro hogar es la tierra renovada. Cuando ya no haya pecado, ni maldición, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Somos invitados también. Por eso se colocan las 24 sillas para los invitados. Y miren lo que van a hacer. Estos 24 ancianos, véase el capítulo 5, se supone que son asistentes de Cristo en su trabajo mediador en el santuario de lo alto. Y cuando la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 comenzara en el lugar santísimo, sus asientos o tronos serían puestos o colocados allí según el testimonio de ese pasaje. ¿Se dan cuenta? Porque es que les digo que estos tronos ahora se colocan en el lugar santísimo. ¿Para presenciar qué evento ahora? El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Porque los ancianos están ahí. Como de los sacerdotes de los 24 que servían en el templo también. Sigue diciendo. Apocalipsis 5. Vamos a leer Apocalipsis 5. Y el versículo 8. Apocalipsis 5:8. Otra vez vamos a leer ese versículo para que nos ayude un poquito los pioneros. Apocalipsis 5:8. Dice aquí: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miren lo que dice el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que ¿dónde van a reinar esos 24 ancianos? Aquí en la tierra. Por eso los pioneros nunca creyeron que los 24 ancianos eran los representantes de otros mundos. Porque los representantes de otros mundos nunca viven ni vivirán en la tierra. Solamente los redimidos viven en la tierra. Y ni han sido redimidos estos 24 ancianos. Por eso ellos todos estaban de acuerdo que los 24 ancianos son un grupo especial de los que resucitaron en las primicias. Unos escogidos. 24 escogidos que tuvieron y tienen el privilegio de estar sentados sobre esos 24 tronos. Miren lo que sigue diciendo el pastor Urias Smith en el libro de Daniel y Apocalipsis. Frascos llenos de olores. De esta expresión formamos una idea del empleo de los redimidos representado por los 24 ancianos. Tienen frascos de oro o vasos llenos de olores, o como se lee en el margen, incienso, que son las oraciones de los santos. Este es un trabajo de ministerio como el que corresponde a los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? A. Barnes, en sus notas sobre este pasaje, comenta: la idea aquí es, por lo tanto,
que los representantes de la iglesia en el cielo, los ancianos, de los que se habla como sacerdotes, son descritos como oficiando en el templo de arriba en nombre de la iglesia que aún está abajo, y como ofreciendo incienso mientras la iglesia está ocupada en la oración. ¿A qué evento nos lleva esto? Nos lleva al día del Yom Kippur. Cuando el sumo sacerdote estaba intercediendo en el lugar santísimo, ¿qué debían de estar haciendo los demás sacerdotes? Debían de estar orando. ¿Y qué debía de estar haciendo el pueblo alrededor del templo? Alrededor del santuario. También debían de estar orando. El lector recordará, dice aquí, que en el antiguo servicio típico, el sumo sacerdote tenía muchos asistentes. ¿Cuántos asistentes tiene Cristo allá en el cielo? Muchos. 24. ¿Cuántas órdenes sacerdotales había en el Antiguo Testamento? 24 órdenes sacerdotales, de acuerdo a Segunda de Crónicas. Y luego sigue diciendo, y cuando consideramos que ahora estamos mirando el santuario en el cielo, la conclusión inmediata es que estos redimidos son los asistentes de nuestro gran sumo sacerdote de arriba. Y luego miren lo que dice. Para este propósito fueron sin duda redimidos. ¿Y qué podría ser más apropiado que nuestro Señor en sus trabajos sacerdotal por la raza humana fuera asistido por miembros nobles de esa raza, cuya santidad de vida y pureza de carácter los había preparado para ser levantados con ese propósito? Miren lo que dice él acerca del cántico. El canto se llama un nuevo cántico, nuevo probablemente con respecto a la ocasión y la composición. Fueron los primeros en poderla cantar, en poder cantarla, siendo los primeros en ser redimidos. Por eso es que es un cántico nuevo. ¿El cántico nuevo para quién es? Para Dios. Para nosotros. Para los que fueron redimidos, para ellos es nuevo, porque nunca lo han cantado. Nunca lo habían cantado. Por eso cuando ellos llegaron allá, era un cántico nuevo para ellos. Una nueva experiencia. Se llaman a sí mismos reyes y sacerdotes. Ya se ha notado en qué sentido son sacerdotes, siendo los asistentes de Cristo en su trabajo sacerdotal. En el mismo sentido, sin duda, también son reyes, porque Cristo está sentado con su Padre en su trono y sin duda estos, como ministros suyos, tienen alguna parte que actuar en relación con el gobierno del cielo en referencia a este mundo. ¿Qué se les ha prometido a ellos? ¿Dónde van a reinar los 24 ancianos? En la tierra. Aquí en la tierra. Y luego miren, dice, la anticipación. Reinaremos en la tierra. Así pues, a pesar de que son redimidos y rodean el trono de Dios, estoy leyendo Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Así pues, a pesar de que son redimidos y rodean el trono de Dios y están en la presencia del Cordero que los redimió y están rodeados de las huestes angélicas del cielo, donde todo es gloria inefable, su canto contempla un estado aún más elevado. Cuando la gran obra de la redención sea completada y ellos con toda la familia redimida de Dios de todas las edades reinarán en la tierra, que es la herencia prometida y será la residencia final y eterna
de los santos. Gloria a Dios. Y vamos a regresar a esta cita de Urias Smith en comparación con el reformador Wesley. Dice, en esta visión no estamos solos. Wesley habla de la siguiente manera con respecto a los 24 ancianos. Vestidos con vestimenta blanca. Esto y sus coronas de oro muestran que ya habían terminado su curso y tomando su lugar entre los ciudadanos del cielo. Nunca se les llama almas, por lo que es probable que ya tuvieron cuerpos glorificados. O sea que ya están ellos, ¿cómo? Glorificados. Como ángeles. Como ángeles. Por eso, en esta declaración de la mensajera del Señor, donde ella tuvo esa visión, en el manuscritos revelados, el volumen 12, dice de esta manera. Esta es la única declaración de la mensajera del Señor donde ella define quiénes son los 24 ancianos. Y ella dice, su alma fue forjada hasta tal punto de agonía. Está hablando de Juan, el vidente de Patmos. Y suspenso que uno de los ángeles fuertes o ángeles poderosos tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él con seguridad dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es ese ángel fuerte? Ese está en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 5. Dice así, Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, es lo que está aquí. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, dice aquí. ¿Quién es el que habla con Juan ahí? Dios. Un anciano, dice. Pero ahí dice la hermana, un ángel. Un ángel. Un anciano. Un ángel. Uno de los 24 ancianos. Ya están como ángeles. En su forma de glorificados. Los 24 ancianos en forma ya glorificados. En forma de ángeles. En forma de que ya ellos son fuertes, poderosos como los demás ángeles. ¿Se acuerdan de esos ángeles que Dios mandaba? Y que un solo ángel ¿a cuántos mataba? A mil. A miles. A miles. Dice que en una ocasión mataron a 180,000 en una noche. Un solo ángel. Así que este ángel, ¿qué era? Fuerte, poderoso. Ahora, los 24 ancianos, cuando la mensajera del Señor habla, ya los mira a ellos como ángeles fuertes. Díganme ustedes, ¿no debe uno de ser fuerte para estar en la presencia de Dios? Sí. ¿No debe de estar uno poderoso para resistir ese mismo poder? Ah, sí. Sí, porque si no es un ángel poderoso, no puede resistir la presencia de Dios ni la santidad. Por eso la hermana White dice que uno de esos ángeles, uno de los 24 ancianos le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Será que ese anciano conocía a ese león de la tribu de Judá? Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando. Ella también escribe de esos de la resurrección especial. Y ahí vamos a mirar una misma palabra que leímos en el libro de Urias Smith. En el libro del deseado de todas las gentes, página 730. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando Él resucitó, salieron con Él.
eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Así en él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. ¿Saben que esta misma cita es la que han usado Stephen Haskell, James White y Urias Smith del libro de Efesios? Ya no eran cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Así que ¿dónde van a estar estos 24 ancianos? En el cielo. En el cielo con él. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó, consumado es, esto es Primeros Escritos 183, las peñas se hundieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos, santos, salieron, ¿cómo dice ahí? Glorificados. ¿Qué decía Urias Smith? Eran glorificados los 24 ancianos también. ¿Qué decía Wesley? Que también eran glorificados. Y miren lo que dice. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos. Yo les hago la pregunta, cada vez que se menciona la palabra número, ¿qué se nos viene a la mente? El número del anticristo. Hay muchos números que se nos vienen a la mente. Cada vez que se nos menciona esta palabra número, nos debe de llevar a un número contable. Porque los 144,000 es un número contable. 300 de Gedeón es un número contable. Los 12 discípulos es un número, de acuerdo a Lucas, contable. O sea que ¿quién sí conoce ese número que resucitó? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y dentro de este número hay un número contable. 777. ¿Cuál es ese número contable? Los 24 ancianos. Porque no son 25, no son 26, no son 23, dice 24. Ahora imagínense el privilegio de estos testigos que Cristo resucitó de todas las épocas. 24 escogidos para sentarse en esos tronos. Entonces solo 24 se levantaron. Solo ellos resucitaron. Solo a ellos. Dice ahí que resucitaron muchos. Fue un grupo. Se levantaron muchos resucitados. Pero dentro de esos muchos, ahí escogió a 24 especiales para sentarse en esos 24 tronos. Me gusta la expresión que usa el pastor A.T. Jones cuando él dice que leamos Apocalipsis y que cada vez que presentemos un tema de Apocalipsis le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para no dar más ni tampoco dar menos de lo que está escrito. Porque tendemos siempre en nuestra humanidad
a dar más o también a quitarle. Santo, así es. Y por eso luego cuando uno da más de lo que está escrito, se hace una tradición. Y se va repitiendo de generación en generación esa tradición. Y algunos que le han añadido dicen que dentro de esos 24 tronos puede ser que están Elías, que está Moisés, que está Enoc, que está también Juan el Bautista dentro de esos 24. Pero eso ya sería a nuestro pensamiento mundano añadirle más de lo que la palabra tiene revelado. Eso es especulación ya. Solo nos podemos quedar con que son 24 ancianos que resucitaron con Cristo, glorificados esa mañana de la resurrección y que llegaron al cielo, se presentaron delante del Padre, se postraron delante del Padre, arrojaron sus coronas, se pusieron de pie, se sentaron sobre los tronos y ahora estaban listos para recibir al Cordero de Dios, a ese Cordero que está en Apocalipsis 5:8. Amén. Y ya estaban puestos los 24 ancianos para ahora levantarse de sus tronos, arrojar sus coronas, cantar al Cordero. Digno es el Cordero de recibir el libro y desatar sus sellos, porque por su sangre fuimos redimidos y con su sangre nos ha limpiado. Amén. Amén. Esa es la trayectoria para entender los 24 ancianos. Por eso ella dice, para concluir, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Y miren lo que dice. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham, ¿cómo eran ellos? Parecían ángeles por su gallardía y aspecto. ¿Cómo vamos a parecer nosotros? Fuerte, hermana. Pero los de cada generación sucesiva habían resultados más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza. Pero ¿cómo eran estos hombres al principio? Fuertes. Como ángeles. Fuertes. Ahora, ¿cómo vamos a ser nosotros después? Como ángeles. Dice que cuando resucitemos, pues el que descansó chaparrito va a resucitar chaparrito. Pero para eso está el árbol de la vida y las hojas del árbol de la vida. Para ir creciendo, a llegar a ser ángeles. Fuertes, poderosos. Por eso el Señor nos ha dicho a través de la mensajera del Señor que los 24 ancianos son ángeles fuertes, poderosos. Pero también los pioneros nos dicen que son los de las primicias que resucitaron el 16 de Aviv, el 16 de Nisan. Y entraron al lugar santo el 31, en el año 31 después de Cristo, para darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, pero también para hacer un trabajo en favor de la iglesia. Por eso, en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 14 al 19, se les vuelve a mirar en la séptima trompeta. Se les vuelve a mirar en el lugar santísimo. Porque ahí dice que se encuentran los 24 ancianos. Y ellos están ahí
como testigos a todos los seres del universo, que así como Cristo los redimió de la muerte, también va a redimir a todos aquellos que hayan vencido por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Ahora el Señor nos hace la invitación. ¿Queremos morar con Él? Amén. ¿Queremos vivir con Él? Amén. ¿Queremos reinar con Él? Amén. Amén. ¿Cuál es la orden que el Señor Jesús nos da en Apocalipsis 3:21? Al que venciere, Yo le daré la Le dé una corona. yo le daré que se sienta. que se siente conmigo, así como yo Como yo. he vencido. ¿Qué se necesita para ir a ese lugar? Vencer. ¿Quiénes son los que vencen de acuerdo a Apocalipsis 22:8? Los que no son temerosos, los que no son cobardes, los que no son idólatras, los que no son fornicarios, ni adúlteros, ni hechiceros. Es decir, los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que van a poder estar en ese lugar? De acuerdo a Apocalipsis 22:14. Los nacidos de nuevo. Ahí dice en la Biblia, los que guardan sus mandamientos tendrán derecho Tendrán derecho al árbol de la al vida. árbol de la vida. Por eso el Señor, tristemente, muchos cristianos se van a llevar un gran chasco porque han rechazado los mandamientos de Dios. Han rechazado este día tan especial, el cuarto mandamiento. Tan fácil y sencillo. Yo les hago la pregunta, ¿qué día guardaban los 24 ancianos? El sábado. ¿Qué día guardaba el Hijo de Dios cuando caminó sobre esta tierra? El sábado. ¿Qué día guardaban sus discípulos cuando caminaban con el Hijo de Dios? El sábado. ¿Qué día seguían guardando después de que Él ascendió al cielo? El sábado. ¿Qué día se seguirá guardando por toda la eternidad de acuerdo a Isaías? El sábado. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué día debemos de guardar nosotros para comer y tener derecho al árbol de la vida? El sábado. El sábado. Por eso el diablo tiene un pleito con este día. Tiene un pleito con su ley. Amén. Y nosotros que estamos aquí debemos de ser testigos Amén. de que el día del Señor se puede guardar. Amén. Así es. Aunque todo el mundo esté en contra, Él nos dará el poder por medio de su sangre para vencer y salir victoriosos. Dice Deuteronomios capítulo 28, versículos del 1 al 14. El que oyere y guardare mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán y le alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito serán tu mesa y tu canasta de amasar. Benditos serán el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas y los terneritos de tus rebaños. Tus enemigos entrarán por una puerta y por 7 puertas huirán. Y Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Y muchos te pedirán a ti prestado, pero tú no pedirás prestado. Por eso hay una gran bendición para los fieles hijos de Dios. A ellos se les dio el privilegio de sentarse en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y aparte de eso, se les dio el privilegio de ser los invitados y servir con Cristo en el santuario celestial. ¡Qué bendición! Por eso el Señor te hace la invitación. Salmos 95, versículos 7 y 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón
como los israelitas en Meriba, dice. Por eso, hermanos que están aquí, si es un momento de mantenernos firmes en la palabra de Dios, es ahora. Y para concluir, los pioneros, incluyendo la mensajera del Señor, nunca enseñaron que los 24 ancianos son los representantes de los mundos. Nunca lo enseñaron. Ellos nunca creyeron eso. Algunos toman el deseado de todas las gentes. En el capítulo que dice a mi Padre y a vuestro Padre. Cuando Él asciende. Pero ¿saben ustedes que en ese capítulo no se mencionan los 24 ancianos? Yo lo leí palabra por palabra, buscando 24 ancianos. Y no está ahí. Pero sin embargo, algunos toman la posición de que ahí están los 24 ancianos. Cuando no es así. Ahora, debemos de tener cuidado también en, como dijo el pastor Jones, ponerle algo que no dice o quitarle algo que sí dice. Ahora, con esta presentación, sabemos quiénes son los 24 ancianos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a darle gracias a Dios y que el Señor bendiga su palabra y que Él sea quien ponga el sello final a esta presentación. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos nuevamente, Señor, una vez más puestos de rodillas al concluir esta presentación, este tema. Te ruego y te suplico, Señor, que quites de nuestra mente toda doctrina que hemos aprendido, que hemos adquirido, que va en contra de los que fundaron el fundamento de nuestra fe. Y te ruego y te suplico, Señor, que nos hagas seres nobles, que nos hagas seres que aceptemos lo que está escrito. Te ruego y te suplico, Señor, que todos aquellos hermanos que van a estar escuchando este tema se vayan a estudiar diligentemente las profecías y que volvamos a las sendas antiguas para tener la sana y correcta doctrina. Te ruego y te suplico, Señor, que nos utilices también a nosotros aquí en esta tierra, así como estás usando a los 24 ancianos. Que así de igual manera, Señor, como a ellos se les ha encomendado una obra, también a nosotros se nos ha encomendado una obra especial, la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Ayúdanos, Señor, a proclamarla sin temor a nada. Ayúdanos, Señor, a compartir estas hermosas perlas que tu pionero Guillermo Miller en esa visión contempló y miró cómo al principio había un precioso cofre lleno de hermosas perlas, todas ubicadas en su justo lugar. Pero conforme iban pasando el tiempo, dice que empezaron a entrar por esa puerta y llegaron a la sala de su hogar, donde en medio de esa sala estaba este cofre. El cofre estaba abierto y al principio todos llegaban y miraban ese cofre. Rodeaban y contemplaban esas hermosas perlas. De repente él miró que empezaron a entrar hombres que empezaron a tocar esas perlas. Fueron pasando el tiempo y esas perlas se fueron moviendo de sus lugares. De repente dice que entraban otros hombres y empezaron a introducir, a poner perlas falsas, monedas falsas. Y se empezaron a confundir con las perlas originales, con las monedas originales. Y de repente había una unión entre perlas sanas, entre perlas originales con las copias, con las falsificaciones. Y ya nadie podía distinguir la sana doctrina, las verdaderas perlas. Entonces él dice que en su ardor y celo por lo que estaba mirando, empezó a correr a todos los que estaban llegando a la sala. Los empezó a despedir y posteriormente dice que cerró la puerta para que ya nadie pudiera entrar y tocar esas perlas.
Sin embargo, Señor, dice que él se sentó en una esquina, lloró con amargo llanto, estaba desilusionado, estaba chasqueado. Y dice que no sabía qué hacer porque ya no se podían distinguir las perlas originales con las falsas. Y de repente dice que mientras él estaba orando a Dios, apareció un hombre de la escobilla. Este hombre de la escobilla habló con Guillermo Miller y le dijo que él iba a acomodar las perlas en su lugar como estaban antes. Hoy, Señor, de igual manera, nosotros estamos viviendo esa visión, ese sueño, donde el hombre de la escobilla blanca está nuevamente acomodando estas perlas en su divino lugar. Y gracias te damos, Señor, porque así como Guillermo Miller, muchos de nosotros hemos llorado, nos hemos afligido, como el mundo cristiano, como muchos adventistas nominales, como muchos de las que se dicen ser de la verdad presente, han metido sus manos en este cofre y han diseminado, han alterado, han arruinado la sana doctrina. Pero te damos gracias, Señor, porque ese hombre de la escobilla está acomodando las perlas. Y ese mismo hombre le dijo a el pastor Guillermo Miller, después de que las había acomodado, él las dejó en su lugar y dice que brillaban más que la primera vez. Pero que también le dio la orden a Miller, cuida que nadie vuelva a meter las manos en este cofre. Amén. Por eso, Señor, nos has dado una orden de defender tu sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a conocer este verdadero mensaje y no apartarnos de él. Envía tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y nos dé el entendimiento necesario. Así pues, Señor, gracias por estas hermosas perlas. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bendice a mi hermano, Señor, que hoy está aquí. Amén. Después de tantos años nos volvemos a reencontrar. Y hoy, Señor, Él me mira delante de Él predicando tu palabra. Te ruego y te suplico que tú toques su corazón. Sí, Señor. Porque así como a cada uno de mis familiares que quiero ver en el reino de los cielos y morar con ellos por la eternidad en esa tierra nueva, de igual manera lo quiero ver a Él. Amén. Te ruego y te suplico, pues, Señor, por mi hermano Daniel, Amén. por nuestro hermano que también está aquí con nosotros, Amén. que tú seas con ellos. Sí, Señor. Que no desvíen su mirada ni a derecha ni a izquierda. Que tú, Señor, les pongas en su corazón lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, mi Dios, por regalarle un año más de vida a mi hermano. Amén. Hoy, Señor, en este día santo, así como Juan lo llevaste en visión, a él lo trajiste a tu iglesia. Amén. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Tu pueblo dice, Amén. amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, les damos los agradecimientos y las bendiciones y que el Señor les bendiga.